Hola a todas y a todos. Muy bienvenidos a este noveno webinar del ciclo del Foro de Gobernanza de Internet Chile o IGF Chile que estamos desarrollando en este espacio junto a las organizaciones que encabezan NIC Chile, Fundación País Digital, ISOC Chile o Internet Society Capítulo Chile, CONADECUS, la Cámara Chilena de Comercio Electrónico. También nos acompaña en este grupo la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Para mí hoy día es un gusto poder estar con ustedes y con nuestras y nuestro invitado para proponer en esta discusión sobre lo que significa hablar de la gobernanza de Internet, un tema que nos parece clave a la hora de hablar de inclusión y es lo que tiene que ver con accesibilidad digital o también accesibilidad web. Para eso hoy día tenemos en este panel a tres expertos que han estado también por años desarrollando ya sea investigación, trabajo activo, implementando propuestas en materia de accesibilidad digital y accesibilidad web. Hoy día estamos en otro escenario donde Internet ya no es solamente el Internet de las computadoras, tenemos también el ambiente que está asociado a aplicaciones, al desarrollo de distintas plataformas y por supuesto a los desafíos que viene en relación al uso de inteligencia artificial generativa. Mi nombre es Patricia Peña, yo soy actualmente directora y presidenta de Internet Society Capítulo Chile, y hoy día me acompañan en este panel Carolina Aguilera. Carolina es consultora senior en temas de accesibilidad web con más de 10 años de experiencia aportando como docente, expositora, evaluadora técnica de proyectos, ha tenido experiencia laboral en el sector público y también en el sector privado. Carolina, muy bienvenida a este panel hoy día. Muchas gracias, Patti, por esta invitación. La- Primera vez que estoy en alguna actividad del ISOC, así que estoy aquí debutando. Maravilloso. También nos acompaña Jimena Gómez. Jimena es directora de innovación de Fundación InHoy, que tiene un especial trabajo en el área de accesibilidad universal y en accesibilidad, por supuesto, digital. Ella también es doctora en ingeniería de la Universidad de Cambridge, eh, y actualmente también es docente en varias universidades en este tema de accesibilidad universal, accesibilidad web y accesibilidad digital. Jimena, muchas gracias por acompañarnos hoy día también. Muchas gracias por la invitación y sí, también primera vez que estoy en este espacio, así que muy agradecida de poder contribuir. Y tenemos por último a Alejandro Morales, que es doctor en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, es profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y es actualmente el jefe de medios digitales en la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas. Y actualmente también lidera un proyecto del que ya nos va a contar, que justamente está abocado hoy día en medir la calidad web y servicios digitales dentro de el sector público. Alejandro, muy bienvenido también a este espacio. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos y todas por estar aquí. Bien, para partir, quiero ponerles que nos centremos en algo que creo que es central y fundamental en este momento, que es entender a qué nos referimos finalmente cuando hablamos de accesibilidad digital, que a veces lo encontramos con ese concepto, ¿no? Accesibilidad digital, accesibilidad web. En este tiempo, de alguna manera, esta es una palabra que se ha puesto de moda, ¿sí? Porque también apela mucho a una cuestión que tiene que ver cómo incluimos, cómo hacemos inclusiva un Internet que sea accesible a todas las personas, independiente de sus competencias y de sus habilidades. Eh, Hoy día muchas plataformas de redes sociales, por ejemplo, han implementado la posibilidad de tener texto alternativo, ¿no? Donde efectivamente aparecen subtítulos, etcétera, y muchos se preguntan si es eso solamente lo necesario. Entonces, me gustaría que ustedes nos dieran un diagnóstico. ¿Qué pasa hoy día con este tema, ¿no? Carolina. Eh, sí, yo me río un poco cuando mencionabas el tema de estos textos alternativos para las imágenes, los subtítulos,
porque me ha tocado trabajar en proyectos con, digamos, del sector público o empresa privada, donde dicen, ya sí, queremos accesibilizar nuestro sitio, hagamos que los colores contrasten y se quedan con eso, ¿ya? O, coloquemos un widget que permita que el usuario pueda cambiar el contraste, digamos, del fondo, el color de fondo, el color de la fuente, etcétera. O le agregan estos overlays que son superposiciones que al hacerles clic pueden tapar, cubrir parte del contenido, que muchas veces presentan problemas técnicos a tecnologías que ocupan las personas con discapacidad visual, por ejemplo, los lectores de pantalla. Entonces, si bien el tema, el concepto de accesibilidad digital, que es un atributo muy importante, no se conoce en su totalidad eh, respecto a lo importante que es, ¿ya? Lo ven como algo aparte. Yo siempre digo, la accesibilidad no es el acompañamiento del plato que tú puedes cambiar, no quiero arroz, no quiero papas fritas, no, ¿ya? Es el plato principal y eso permite que cualquier plataforma digital, sitio web, una plataforma de intranet, aplicaciones móviles, puedan ser utilizadas por cualquier usuario, persona con discapacidad, persona mayor, eh, por todos, finalmente, ¿ya? Esa es como la idea central, independiente de si tiene ceguera o presenta algún déficit sensorial, cognitivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se busca con la accesibilidad digital. Ahora, en Chile está lento el tema, y una de esas razones es que no quieren invertir en soluciones que accesibilicen los, los productos, los productos digitales. Entonces, la primera pregunta que hacen es, ya, yo invierto X, pero ¿cuánto es el retorno? ¿Ya? Entonces, se basa en cifras, digamos, en dinero, finalmente. Porque los stakeholders, los que ponen, digamos, el capital, quieren saber, po, ¿salimos ganando con esto o vamos a perder? Entonces, ahí se ve pasado a llevar el derecho de acceso a la información, ¿ya? Les estamos impidiendo con estas plataformas que no están cumpliendo con estándares de accesibilidad, les estamos impidiendo utilizar funcionalidades que tienen las plataformas, acceder al contenido en total. Entonces, acá eh, yo no sé si diría que está de moda realmente, es algo todavía muy incipiente en Chile, en Latinoamérica. Sí existen muchos proyectos, iniciativas, está, eh, por ejemplo, digamos, grupos de expertos de accesibilidad de Latinoamérica que buscan hacer una red, porque con una red tú puedes, digamos, exponer con más fuerza este tema. Y por otro lado está esto de, tú te tengo que contratar un experto, ¿ya? Un consultor, otro gasto, ¿ya? Y que además ven la accesibilidad como, como un proyecto, como algo acotado, no como un continuo. ¿Ya? La accesibilidad web tiene que estar dentro de las estrategias o del programa de accesibilidad, digamos, del programa de estrategia digital de la organización. ¿Ya? Entonces tiene que estar amarrado a un presupuesto, a estrategias de dentro del diseño, desde que se comienza a diseñar una solución, dentro del desarrollo, hasta que se lanza y más allá, porque después hay que mantenerlo. Entonces, ahí hay muchas aristas que no se están tomando en cuenta
y en lo que se están centrando las empresas mayormente o las organizaciones es, ¿qué es lo que le piden al consultor? Evalúa mi sitio web o mi aplicación y dime si estoy cumpliendo o no de acuerdo a las pautas de accesibilidad 2.1 o 2.2, que es la actual. Entonces uno le entrega ese diagnóstico y le dice, ya, esto veámoslos por cuáles son los más críticos, los menos críticos, pueden comenzar por los que son más rápidos de solucionar, pero se quedan ahí. Muchas veces esos diagnósticos quedan como guardados en un cajón y finalmente deciden no hacerlo porque no, finalmente les significa más horas o contratar o capacitar a las personas que están a cargo de esos equipos, ¿ya? Entonces, esa es la parte como más oscura del tema, ¿ya? Y los que hemos sido consultores nos hemos enfrentado a los no me interesa, ya, pero por ejemplo en Chile, somos alrededor de 3 millones de personas con discapacidad, la población adulta está aumentando, el adulta mayor aumentando cada vez más por el envejecimiento de la población, pero aún así dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer esto accesible si las personas con discapacidad son tan pocas? Y ahí es cuando a uno le viene el infarto, pero tienes que poner buena cara y saber seguir justificando finalmente, ¿ya? Pero acá hay un derecho que se está vulnerando y yo siempre le digo a las personas que asesoro, ojo, que puede surgir un usuario que va a tener problemas para ocupar tu plataforma y va a querer demandar o te va a funar en redes sociales. Entonces ahí hay un riesgo de demanda, la ilegalidad por un lado, y también de imagen, ya hay un daño a la marca. Entonces hay que tener en cuenta, este es un resumen de todo lo que puede significar la accesibilidad web y también falta que los profesionales del diseño, de la comunicación y del desarrollo se capaciten, ¿ya? Se capaciten. Hoy en día hay una multiplicidad de opciones para aprender de accesibilidad web, más que nada desde lo técnico. Cuando yo empecé con esto, hace 11 años no existía nada. ¿Ya? Entonces, ahora hay una oferta y eso hay que aprovecharlo. ¿Ya? Ese es como el mensaje para los chicos que están y las chicas que están dentro del mundo de lo digital. Y, ¿por qué no?, también los líderes de proyecto, stakeholders en general, que profundicen en esto, que vean más allá del simple gasto o, a mí yo digo inversión, porque es una inversión porque va a mejorar la experiencia del usuario finalmente. Y siempre digo, si lo mejoras para personas con discapacidad, te va a quedar genial para cualquier usuario, ¿ya? Entonces, eso es más o menos la reflexión que yo siempre hago cuando me preguntan, ya, ¿qué pasa con la accesibilidad web? Ya, esta es la parte como más oscura, pero estamos recién en Latinoamérica, todavía no hay un alcance como hay por ejemplo, en Reino Unido, en la Unión Europea, en Estados Unidos, que tienen políticas muy duras con sanciones, ¿ya? Y hay bajada de técnicas de esas políticas, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile está el decreto 1, que habla, entre muchas cosas, de la accesibilidad web. En un artículo dice, el sitio tiene que ser accesible de acuerdo a las normas vigentes, pero no te da una bajada. ¿Cómo lo hago? ¿Desde dónde comienzo? ¿Ya? Entonces, las clases siempre es la pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Ya? Pero si tú no sabes por qué tienes que aplicar estos estándares de accesibilidad y para qué, por qué tú vas a estar beneficiando, te vas a convertir en un robot que va a estar arreglando cosas técnicamente, pero
no va a haber como corazón dentro de ese trabajo. Así que yo creo que ese es como un resumen así muy, muy, muy acotado, pero yo creo que muchos consultores coincidirían conmigo porque lo hemos conversado también. Jimena, Bueno, es que la verdad es que Carolina abordó bastante bien como todo lo que podemos decir, o sea, lo que yo creo que podemos agregar a lo que está planteando Carolina es que además que en Chile hay poco interés, más allá de que la palabra está muy de tendencia, lo real es que hay poco interés. Pero desde mi perspectiva, que yo trabajo más desde el diseño inclusivo que desde la accesibilidad propiamente tal, creo que justamente el error es segregar la mirada de la accesibilidad a que se trabaje desde el punto de vista de la discapacidad. Yo creo que culturalmente entendemos la accesibilidad demasiado asociada a la discapacidad y lo que nos falta es ampliar esa mirada, porque en realidad desde la perspectiva de la metodología del diseño inclusivo, lo que hacemos es nos centramos en discapacidad porque tal como lo planteaba Carolina, es útil para toda la población. Entonces, lo que sí vemos en los desarrollos digitales a nivel local es justamente que en términos de experiencia de usuarios, en términos de lo que es realmente una buena interacción con una plataforma, no estamos llegando. Y de hecho hay ejemplos que podríamos decir, estamos involucionando, porque cada vez ponte tú, usamos mucho más el WordPress y como que hay una creencia de que porque aparece el monito de accesibilidad a un lado, la página es súper accesible y eso no es real. O sea, que la página tenga contraste efectivamente ayuda a ciertos grupos, pero si efectivamente nos vamos a cómo están las pautas en Inglaterra, ese monito desapareció hace 10 años. Porque hoy día tú puedes hacer esos ajustes con el computador, no necesitas incluirlo en el sitio, por ejemplo. O esto de poner toda la información en este símbolo de escuchar, que realmente si tú tienes una discapacidad visual y usas lector de pantalla, creo que somos los que menos lo usamos. Probablemente hay otros usuarios que les puede ser más útil. Entonces, claro, lo que sí yo siento también es que en el ecosistema de aprendizaje los ingenieros están muy poco involucrados en estos temas. Todavía se está abordando desde muchos aspectos, pero los que realmente tienen que dar solución a los problemas técnicos son los que no se están capacitando en estas materias. Entonces, por ejemplo, a mí me toca mucho trabajar con gente que trabaja como SEO y sabe mucho de accesibilidad, pero nunca le ha puesto el nombre de accesibilidad, porque etiquetan para optimizar los buscadores, los engines, pero no saben que están trabajando con accesibilidad. Entonces yo creo que también falta como poner más el tema para que la gente sepa por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Sobre todo cuando trabajas con proyectos que son desde el inicio, porque cuando estás desde el inicio la accesibilidad es parte de... eh, y ni siquiera, o sea, en otros países ni siquiera te van a cuestionar el tema de lo que cuesta implementar accesibilidad. Pero en Chile tenemos además lo que también lo dijo Daniela, no tenemos una buena regulación en el tema. O sea, el plan de accesibilidad que se hizo de Senadis, uno lo ve, está súper centrado en infraestructura física, pero todavía muy poco respecto a fijar criterios en materia de accesibilidad. Tenemos poca investigación en el tema también. Entonces, a veces bajar desde lo internacional a lo local resulta complejo porque las habilidades de los usuarios en Inglaterra o en Estados Unidos en términos tecnológicos no necesariamente son las habilidades de los adultos mayores y las personas con discapacidad a nivel local que han pasado por pocos procesos de alfabetización también.
Eso. Muchas gracias, Jimena, y voy a pedirle a Alejandro una última reflexión y su análisis respecto a esta primera parte. Em, bueno, es que a poco de que, que decir después de las intervenciones de mi colega, que en realidad, claro, suscribo plenamente. Quizá voy a tratar de aportar otra mirada desde el punto de vista de los roles en que uno debe aproximarse a la accesibilidad. A mí me ha tocado como estar en diferentes temas y siempre es como ¿cómo decir? Es como el elefante que está en la oficina y que tú lo tratas de escamotear porque tiene otros temas, pero que está ahí siempre presente y ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y yo soy optimista en el momento que estamos. O sea, la verdad que, claro, esto es un concepto que antes no costaba eh, explicarlo, ¿no? Y hoy día hay cada vez más conciencia y yo creo que estamos en, obviamente, en mucho mejor periodo que anterior. Mira, me he aproximado a esto de diferentes perspectivas, decía, porque me ha tocado por ejemplo, soy estudiante de este tema. O sea, en un máster, por ejemplo, tuve una asignatura completa sobre accesibilidad web y ahí fue como un aterrizaje forzoso en la realidad, donde tuve clases con Mireia Rivera, que es una autora de los principales autores en España de este tema, y claro, ellos nos llevaba a personas de diferentes colectivos, cada clase un colectivo distinto, y nos enseñaba como, en situ, yo conocí una realidad que jamás me había aproximado y entender unas diferencias, y claro, lo hacía también más complejo, porque incluso hay atributos o cualidades que son incluso contradictorias entre los mismos colectivos. Digamos. O sea, tú tratas de hacer el bien por un lado y estás generando, perjudicando a otro. Entonces, es un desafío, así que llamarlo. Pero claro, la sensibilidad y, como bien dice, la parte, digamos, de discapacidad visual, por ejemplo, que es la que más se conoce, tiene su mundo, pero claro, está todo el ámbito de lo que digo que es más complicado, que es el ámbito cognitivo, por ejemplo, cual hay muy poca información, nadie te dice cómo bajarlo. Y bueno, ya estudiarlo era difícil. Luego en el doctorado me empecé a ver qué estudiaban otros sobre el tema de la accesibilidad, en general sobre la calidad web. Y claro, descubrí una investigación que es de los atributos que más se ha estudiado desde el punto de vista de la evaluación. O sea, yo reseñé, por ejemplo, como 716 artículos y uno de los que más tenía, los que más había de temas era accesibilidad y descubrí que estaba muy unido a la usabilidad. Y desde ese minuto en adelante yo nunca he querido separarlo que, claro, como decía Carolina, tú hablas de accesibilidad y la gente se espanta por los presupuestos y todo, pero si lo juntas con la usabilidad y nunca lo disocias, es una buena estrategia para que está siempre presente, ¿no? Y yo creo que la diferencia entre usabilidad universal y accesibilidad es ninguna, entonces como que tienes que unirlos como concepto. Y ahí era, me acuerdo que de los 50 autores más citados del mundo, 80% consideraban la accesibilidad como un atributo. O sea, era como algo que no podía no estar. Esa es la perspectiva como de estudiante. Luego, en la perspectiva profesional me pasa al revés, que claro, yo me dedico a hacer sitios web en la Universidad de Chile y tengo el otro tema, el desafío de implementarlo, ¿no? Y cómo ese tema ha ido, claro, una cosa que estemos presentes siempre en la metodología, pero requiere una actualización y una capacitación del personal increíble. Por suerte yo cuento con un equipo maravilloso y tengo personas que están muy sensibles con este tema y que lo hemos ido tratando de incorporar y ha sido poco a poco una exigencia, ¿no? También eso es bonito verlo. Digamos. Hace poco me tocó participar en el desarrollo del sitio web del DEMRE, la última versión que se lanzó hace poco, y este, claro, es un sitio en el cual tienen que hacer una transacción muy importante, eh, que es postular en línea, más de 250.000 estudiantes de todo Chile, y claro, las preocupaciones por el tema de accesibilidad eran muy importantes y vinieron desde ellos, digamos, ellos mismos en el equipo del DEMRE, que tiene un equipo de inclusión específico, nos pidieron que el sitio tuviera ciertas características y bueno, tuvimos que hacer un desafío de bajarlo, y justamente ahí nos encontramos, claro, herramientas de accesibilidad para que venían ya listas como para poder agregarle, cobran y cobran no barato. Digamos. Entonces hubo que desarrollar nuestras propias estrategias internas y claro, y también vienen con una batería de asuntos que no sirven para nada, digamos, que en el fondo son como elementos decorativos que hay que tener y finalmente no tienen un poco funcionalidad. Pero sí me cuesta mucho, y ha sido un tema de evangelización al interior de incluso de toda la red de colegas aquí en la universidad, en las prácticas del día a día. O sea, que es como, no, yo parezco como el viejo pesado, digamos, que reclama por esto, pero me llegan todos los días me llegan correos spam con solo una imagen y nada de texto alternativo, creo que diría que es lo más básico, ¿no? O sea, ese piso que decías tú, Pati, al comienzo de que era lo más, tampoco es tan básico a veces, digamos, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, claro, esa tarea es bien dura. Y es cierto, y yo creo que hay que abordarlo, claro.
igual es bueno de repente a veces partir con un proyecto para que el tema se instale, pero evidentemente tiene que estar parte dentro de las metodologías y requiere esfuerzo de capacitación porque no todo el mundo los tiene. Y nos pasa a veces en la facultad, a veces que la gente llama solicitando capacitaciones específicas de esto porque tampoco la oferta es muy amplia en Chile. Y finalmente la última perspectiva que me ha, digamos, abierto un poco más los ojos sobre esto es en un rol de evaluador. Como decía Patti, me ha tocado participar, justo estamos terminando ahora una consultoría que con Universidad de Chile nos adjudicamos para la Secretaría de Gobierno Digital, para crear el modelo de evaluación de calidad de los sitios web del gobierno del Estado de Chile. Digamos, son más de 2.600 sitios a nivel central y más de 4.000 se estima que hay en el Estado. Entonces nos pidieron crear un instrumento de calidad web y una de ellas, la tercera dimensión más importante, es la accesibilidad web. Y claro, ha sido todo un tema cómo poder aterrizarlo, porque ese es el gran desafío. Digamos, nosotros tuvimos conversaciones con Cenadis y también están exactamente la misma que nosotros, digamos, de cómo pasar de las pautas, de los estándares W3C del 2.1, que están citados en el decreto 1, tal como dice Carlos Kennedy, están citados en el decreto 1, pero es como cúmplelas, pero cómo se cumplen, nadie lo sabe, y es un tremendo tema. O sea, intentamos hacer una bajada con ejemplos muy concretos, pero claro, no hemos podido probar si realmente esto se va a poder entender bien, porque una cosa es evaluar, que es lo que nos pidieron hacer nosotros, y otra cosa es implementar esas mejoras para que esa evaluación ocurra. Y claro, ahí notamos, hicimos un pequeño piloto con 40 sitios del Estado y ahí notamos que, claro, en realidad esto está, el grado de cumplimiento de las normas están incluso en el nivel A, bajo el 50%. O sea, no Mm. es precisamente, no es claramente la dimensión que más está de la tabla hacia abajo, de la mitad hacia abajo en grado de cumplimiento. Entonces, claro, como decía yo, es un tremendo tema y ahí comparto esas reflexiones sobre que el que incluye, no sé, mejora la accesibilidad en el fondo es mejorar la calidad web. Hace inmediatamente un 2 por uno. Creo que también coincido en que el hecho de que se habla más de lo que realmente se implementa, está como el deseo. Yo creo que todo, bueno, aquí se nota, estamos todos como convertidos y con la camiseta puesta, pero en el ámbito del día a día, esto es un tema que finalmente es de los más complicados de implementar. Y que bueno, que implementarlo tiene solo beneficios, o sea, refuerzo esa idea y uno lo ve claramente también en diferentes en colectivos como los adultos mayores y la cantidad de trámites que antes por lo menos tenían la opción de ir a la oficina física y ahora ni siquiera eso está. Entonces, en el fondo, claro, la accesibilidad ya se vuelve un imperativo porque las barreras y la cantidad de trámites que hacemos como ciudadanos al momento digamos, requieren de una atención bastante especial y yo creo que esto va a ir cobrando cada vez más fuerza, digamos. O sea, no es un tema que está, o sea, toda la gente de inclusión lo lleva, ¿no? Y por eso decía yo que estamos en un buen momento para conversarlo y superar, digamos, este abandono que ha estado en el pasado. Quiero agradecerles a los tres por esta primera entrada que justamente nos ayuda a transmitir este mensaje de que cuando hablamos de inclusividad, ¿no? Cuando hablamos de esta idea de una Internet inclusiva, tiene que ver justamente con estas decisiones que ustedes, Carolina, Jimena y Alejandro, han mencionado, ¿no? Tiene que haber una voluntad estratégica de que tu proyecto, tu estrategia digital, efectivamente, y donde Internet juega hoy día una columna central en el desarrollo de plataformas, de servicios, etcétera. Pensemos en todo el aprendizaje que creo que además tuvimos durante la pandemia, ¿no? O sea, el ejercicio de estar casi 2 años básicamente conectados, que nos permitió entender en muchos casos, como mencionaba Jimena, cómo al entrar a ciertos sitios web, por ejemplo, de compras online, supermercados, Mm. ¿no? Solo el hecho de poder llenar una canasta a través de esa plataforma era un tremendo desafío, era casi ¿no? un ejercicio, digamos, no solamente para quienes son personas ciegas o solas, como decían ustedes, sino que también para una cantidad de otros colectivos. Entonces, ahora me gustaría preguntarle a cada uno una pregunta distinta en este punto de cómo avanzamos, cómo podemos ayudar a entusiasmar a quienes hoy día están a cargo de proyectos digitales, a cargo de proyectos de estrategias digitales y de implementar eh, cierto, también proyectos de distinto tipo, como estamos viendo hoy día en aplicaciones móviles. Yo hablaba hace un momento atrás de todo lo que se viene con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es parte hoy día también de Internet. Entonces, Jimena, me gustaría partir contigo, Ujú. que nos permitieras entender este concepto que tú hablas de entender que cuando hablamos de accesibilidad, hablaste de accesibilidad universal, no solamente tenemos que poner el acento en la
población o los colectivos con discapacidades, no con los distintos grados de discapacidades físicas, sino que tiene que ver con un concepto mucho más amplio. Entonces me gustaría que nos ayudaras a entender entonces ese abordaje, a entender la accesibilidad digital en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de los distintos colectivos, de las distintas habilidades también, no son solamente cuestiones de discapacidad, son distintas habilidades que tienen las personas. Claro, mira, si ponemos el apoyo visual como para que me Sí. puedan ir siguiendo un poco, eh, Ah, prim- ya, creo que lo primero que, para poder ir entendiendo por qué tenemos que abordarlo distinto, es centrarnos en la idea de la discapacidad como tal, o sea, porque nosotros en Chile, sobre todo, tenemos una mirada de la discapacidad muy desde el modelo médico. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos centramos en lo que la persona no puede hacer, o sea, no puede ver porque tiene una pérdida visual, no puede escuchar porque tiene una pérdida auditiva, no puede caminar porque usa una silla de ruedas, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar un poco esta mirada tan sesgada que tenemos y que la segregamos solo a la discapacidad es entender que nosotros como seres humanos somos la interacción con el entorno. Entonces, la discapacidad, desde el punto de vista de esta mirada más amplia, surge cuando ponemos estas barreras. Entonces, el ejemplo que a mí me gusta dar mucho a mis alumnos es, yo tengo una discapacidad visual, pero yo soy menos discapacitada tecnológicamente, probablemente, que un adulto mayor que no sabe usar el computador. O sea, porque con el uso del lector de pantalla, con magnificadores y otras herramientas, yo resuelvo mi restricción de participación. No mi limitación en términos visuales, pero sí mi restricción. Entonces, lo que intentamos hacer, si quieren ponemos la otra, cuando trabajamos desde la mirada de la metodología del diseño inclusivo, es comprender eh, que nosotros somos resultado de distintas interacciones con el entorno. Es decir, nuestra capacidad de movernos, nuestra habilidad de escuchar, nuestra habilidad de concentrarnos o nuestra capacidad incluso de aprender va a ir dependiendo de distintos factores sociales, educacionales, o sea, todo en nosotros genera una interacción que de una u otra manera nos va generando poder ser más activos en nuestra participación o tener más restricciones. Entonces, cuando nosotros vemos la accesibilidad desde esta limitación de solo centrarnos en pautas, justamente nos enfrentamos en cómo resolvemos técnicamente lo que las pautas recomiendan, porque finalmente las pautas lo que hacen es recolectar como toda la información de los usuarios. Yo tengo dificultad para usar el lector de pantalla. El sitio web no me permite usar atajos o usar comandos para acelerar el proceso. A mí me gusta usar el insert F7, no, a mí me gusta usar el tab, etc. Entonces, en realidad lo que nosotros necesitamos entender cuando trabajamos, si quieres avanzamos con la siguiente, cuando trabajamos con el diseño universal o el diseño inclusivo, que es básicamente lo mismo, es comprender lo que estábamos conversando en general, que todos tenemos distintas habilidades de escuchar, de pensar, de aprender, de concentrarnos. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, lo que nosotros hacemos es ofrecer, tal como la palabra lo dice, acceso. Y ahí nos centramos básicamente en lograr que los sistemas sean compatibles. O sea, que mi sitio web sea compatible con un lector de pantalla, que mi sitio web sea compatible con el uso de una tecnología de asistencia, ya sea dictado por voz, tracking del mouse con los ojos, etc. Pero el paso previo es pensar en un diseño que aborde las distintas habilidades de las personas. Es decir,
Cuando las pautas me dicen yo tengo que trabajar, que el sitio sea perceptible, que sea operable, que sea robusto, estoy pensando en algo mucho más macro que aterrizado como en lo local. Viene de nuevo lo que yo explicaba, o sea, la habilidad tecnológica de una persona en Chile probablemente no es la misma que la habilidad tecnológica de una persona en Inglaterra o una persona en España. Y entonces un abordaje más amplio requiere trabajar con los usuarios, requiere conocer las necesidades y las demandas de los usuarios, en el sentido estricto de qué buscan, porque la accesibilidad digital hasta hoy efectivamente se ha centrado mucho en la discapacidad visual, pero ¿qué pasa con una persona que la memoria de corto plazo lo hace desconcentrarse mientras lee? O si estamos trabajando con un sitio web con conceptos complejos. Y en ese sentido es el diseño inclusivo el que nos ayuda a generar estos grados de entendimiento, por decirlo de alguna forma, para poder abordarlo de manera más amplia. O sea, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la IA generativa. Bueno, ¿y qué pasa si hoy día los diseños de la IA vienen de ingenieros que no tomaron en consideración las distintas habilidades de buscar información, o si no toman en consideración que el ingeniero piensa distinto a la ingeniera? Vamos a ir sesgando la información, vamos a ir trabajando solo en una línea. Entonces, eso es el cambio que tenemos que hacer en lo metodológico cuando estamos planteando estos proyectos. Si quieres, avanzamos con la siguiente. Entonces, aquí, en definitiva, volviendo también un poco a lo que a lo que conversábamos, en general hoy día todo lo que tiene que ver con UX y análisis de usabilidad y experiencia de usuario lo estamos abordando desde lo que acá en Chile está muy de moda, que es el design thinking. Empatizamos, definimos, nos ponemos en el zapato del otro, pero son procesos de diseño muy tradicionales. Entonces, lo que el diseño inclusivo plantea es, ok, sigamos los procesos tradicionales, pero concentrémonos en los extremos de la distribución normal. O sea, tenemos una campana de Gauss tradicional, concentrémonos en los extremos, porque lo que funciona para ellos funciona para el resto de la población, y el mejor ejemplo es el control remoto de la televisión, que nace cuando los televisores análogos se vuelven digitales y las personas ciegas ya no tenían cómo cambiar la televisión. Entonces este dispositivo les permitía interactuar con el televisor, y hoy día es un artefacto que usamos todos y muy útil especialmente para los hombres que ven fútbol, digo yo siempre. Entonces, en definitiva, es lo mismo que pasa con una rampa de supermercado. O sea, al aproximar el diseño de distintas formas, podemos explorar distintos escenarios. Y esa exploración de escenarios nos ayuda a encontrar mejores soluciones para cubrir las necesidades de diversos grupos. Entonces, si trabajamos con adultos mayores, como población, por ejemplo, nos vamos a encontrar con personas que tienen restricciones visuales, que tienen pérdidas auditivas, pero a su vez tienen un bajo nivel tecnológico. Entonces resultan ser interesantes cuando queremos concentrarnos en cómo ampliamos la Internet o los diseños tecnológicos a una población más amplia. Si quieres avanzar, Pati, para cerrar un poco la idea. Entonces, lo importante cuando vemos los principios de diseño es justamente ir pensando cómo lo hacemos para no ir dejando a los grupos más marginados detrás,
en el sentido de que, por ejemplo, un ejemplo que siempre ocurre es, necesitamos lengua de señas para alcanzar en la pauta, o sea, los cumplimientos de nivel A, triple A. Ok, sí, necesitamos lengua de señas porque muchas personas sordas utilizan la lengua de señas, pero eso no significa que tenemos que dejar de lado los subtítulos, porque muchas personas no utilizan subtítulos. O sea, perdón, no saben lengua de señas, pero sí utilizan el subtítulo. Muchas personas con discapacidad visual usan el lector de pantalla, pero también usan software de magnificación. Muchos utilizan dictado por voz porque no les gusta usar el teclado. Entonces, lo importante en estos procesos siempre es buscar alternativas. Yo no puedo establecer un solo estándar como la solución para todos. O sea, cuando hablamos de accesibilidad digital o de abordar desde el diseño inclusivo, tenemos que buscar formatos alternativos. Alejandro mencionaba, por ejemplo, cada vez los servicios están siendo más online y menos presenciales. Y eso es efectivo, pero yo cuando busco una solución desde el punto de vista de la experiencia de usuario, no puedo olvidar que hay personas que por más que yo cumpla con todos estos estándares, definitivamente no van a tener la capacidad de interactuar con mi sitio web. Por lo tanto, siempre tengo que dar una alternativa, ya sea a través de un canal telefónico o quizás incluso lo presencial. Entonces, la inclusividad apunta a que tratemos de que la mayor cantidad de personas estén dentro de mi estrategia. Y claramente siempre se establece que es utópico pensar que vamos a tener al 100% de las personas dentro de nuestras soluciones, pero tratamos de abordar lo más posible y en ese sentido el diseño inclusivo es lo que nos ayuda a este abordaje un poco más amplio como metodología. Y por último, adelántame una. Siempre es importante mapear, en definitiva, cuáles son nuestros usuarios. O sea, cuando empatizamos es importante saber con quién estamos empatizando. Y bajo esta lógica de no podemos lograr el 100% de la población dentro siendo capaz de interactuar con nuestros sistemas digitales, sí tenemos que ser capaces de dar una estructura tal que nos permita ir incrementando los grados de accesibilidad. Es decir, si mi sitio es perceptible por personas con discapacidad visual a través del lector de pantalla y el magnificador, sigo en el siguiente escalón que lo hago perceptible para personas que tienen problemas de accesibilidad cognitiva porque tienen algún problema de pérdida de memoria o problema de aprendizaje. Sigo avanzando después con grupos que tengan alguna dificultad auditiva. Entonces, siempre para lo que se plantea en términos de cómo voy resolviendo los temas de que efectivamente tiene un costo esto, es propuestas escalonadas, donde yo pueda ir buscando soluciones que, tal como decía Alejandro, tienen que ir de la mano de la usabilidad. Son dos conceptos, para mí la accesibilidad, la usabilidad y la experiencia de usuario son conceptos indisolubles. O sea, yo no logro una buena experiencia de usuario si mis sistemas no son accesibles y si no pienso en los criterios de usabilidad y a la vez tengo que ir escalando en soluciones que me permitan ir abordando la mayor cantidad de plataformas, o sea, desde el punto, porque si yo no tengo un sitio responsivo, puede ser maravilloso mi sitio para el ambiente Windows o el ambiente iOS, pero en el teléfono no funciona tan maravillosamente y terminamos viendo que yo me imagino que a más de alguno le ha pasado que cuando, no sé, llamamos al banco y nos dicen, no, pero es que conéctese por Chrome porque en Chrome funciona y no funciona en Safari y no funciona en Firefox. Entonces me obligan a usar un sistema
cuando en realidad si realmente el sitio cumpliese con criterios de usabilidad, de accesibilidad, etcétera, no tendríamos por qué concentrarnos en una plataforma u en otra. O sea, y eso es un poco cómo lo abordas desde esta perspectiva. Y creo que ahí me parece que no hay nada más que decir. Muchas gracias, Jimena, que además viniste muy bien preparada con estas láminas de apoyo. Hay que decir, nosotros mismos ahora estamos en una plataforma que ha ido también generando herramientas para hacerla más accesible, ¿no? Estamos en Exacto. una plataforma de webinars, ¿no? Donde también durante la pandemia muchas de estas plataformas se tuvieron que adaptar efectivamente a estos desafíos. Em, Carolina, me gustaría seguir contigo en relación a algo que justo nos conversamos a partir de particularmente lo que ocurrió este año, que entra con tanta fuerza el uso de la IA generativa en lo que es Internet, lo digital, ¿no? Entonces, Ujú, ¿cómo estás viendo tú ese desafío eh, que está muy asociado también a todo este, cierto, necesidad imperiosa que tenemos hoy día de subirnos al tema de desarrollar estrategias de IA generativa o usar aplicaciones? Entonces, ujú. ¿cómo estás viendo tú este desafío que ahora se le presenta al mundo de Internet en relación a la IA generativa y a la accesibilidad? Ujú. Bueno, a lo mejor hay personas que se van a espantar con lo que voy a decir. O van a decir, no, esta señora se quedó en el pasado. Pero yo no lo veo como la panacea. No, no es algo absoluto que funcione, esté funcionando bien ahora ya. ¿Ya? Es una tecnología que se tiene que ir educando. ¿Ya? Hay que pensar que los conocimientos que va adquiriendo la inteligencia artificial viene desde nosotros. ¿Ya? Entonces, mientras mejor información de calidad le entreguemos, mejor va a ser el feedback que nos entregue. Ahora, respecto a accesibilidad web, hay inteligencias artificiales, por ejemplo, estas generativas, que yo le puedo pedir, subo una imagen y le digo de manera muy completa que me genere una alternativa textual para esa imagen. ¿Ya? Lo hace, ¿ya? Pero supongamos que lo que me entrega, el texto que me entrega, yo le encuentro que falta algo. Entonces le puedo decir, puedes considerar tal cosa dentro de la descripción y debería ser capaz de hacerlo. Y ahí hay un tema que de hecho yo te lo había comentado anteriormente, lo habíamos conversado, que es lo ético, ¿ya? Lo que tiene que ver con la ética profesional, que es asegurarnos que lo que estamos obteniendo de esa tecnología podamos cuestionarlo y contrastarlo también, no ocuparlo como la única fuente de información que existe. ¿Ya? Ahora, hay personas que lo ocupan hasta para escribir un mail, ¿ya? Porque es rápido, porque les facilita, digamos, la vida y esa es una de las características que deberían tener las tecnologías, que es ayudar a mejorar la calidad de vida. Ahora, respecto a las tecnologías, a la inteligencia artificial ligada a la accesibilidad o a la discapacidad, por ejemplo, ya hace muchos años que se está trabajando con esto, ¿no? Con estos modelos. Y una de las cosas más importantes es liberar a estas tecnologías de sesgos, ¿ya? De sesgos de entregar información sobre discapacidad, por ejemplo, sobre necesidades digitales específicas que digamos, que sean correctas. ¿Ya? Si no, si yo le pregunto a una inteligencia artificial, oye, detállame qué tecnologías ocupan las personas sordas. Puede que me dé una buena respuesta o puede que me responda cualquier cosa.
¿ya? Entonces eso es lo importante de entregar nosotros, que somos los que estamos alimentando estas tecnologías, de entregar información de calidad. Y también dentro de esto de lo que es el sesgo, evitar los estereotipos, ya evitar los estereotipos de que las personas con discapacidad pueden o no pueden hacer esto, ya lo mismo pasa con el tema de género, con la diversidad en general, ya. Tenemos que ser muy abiertos en ese sentido y tener cuidado con lo que le estamos entregando a esta tecnología, con lo que lo estamos alimentando. Y lo otro que es súper importante también, y para cualquier proyecto digital, es incluir a los usuarios, ¿ya? Eh, He visto muchas tecnologías desarrollarse, por ejemplo, para personas con discapacidad, y que al momento de decir, ya, está listo, ahora probémoslo con las personas con discapacidad. Entonces esas personas van, lo prueban y dicen, esto no sirve. Chuta, ¿por qué no sirve? Por tal, tal, tal y tal razón. Y eso pasó porque no los incluyeron desde el comienzo, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando ya una cosa más técnica del diseño, desde el discovery en un proyecto digital hasta el desarrollo, no se los incluye en ninguna parte, no se hacen pruebas de usabilidad con ellos, ¿ya? Me tocó ver proyectos también donde se les colocaba ya X cantidad de usuarios para hacer las pruebas de accesibilidad o de usabilidad, y tantas son con discapacidad. No, elimínamelas con discapacidad porque en realidad hacen todo más lento. Entonces uno queda así como que uno no sabe qué decir en realidad. Ya uno se traga lo que está pensando porque los que tenemos la bandera puesta, eso duele, ¿ya? Porque nosotros sabemos que es importante. Entonces, es muy importante que también dentro de los procesos de desarrollo de las inteligencias artificiales, ya sean generativas o que tienen que ver con ayudar a las personas con discapacidad o a adultos mayores a movilizarse, a reconocer espacios, por ejemplo, a establecer rutas que después le van diciendo mediante voz que camine derecho, que a mano izquierda está la puerta del baño, por ejemplo, que existen ese tipo de proyectos, eh, se hayan hecho considerando sus necesidades digitales específicas, ¿ya? Ahí tiene que haber un estudio, una investigación dentro del research de este, digamos, de este usuario que muchas veces se llama, que le dicen el usuario extremo, ya los casos extremos, pero es necesario, ¿ya? Hay que comenzar a incluirlo y no pensar como en la parte negativa, así como, ay, me van a hacer la investigación más lenta. Bueno, se puede ir adaptando los procesos, ¿ya? Entonces, yo creo que esos son dos aspectos que hay que considerar dentro de lo que es la inteligencia artificial ligada a la accesibilidad. Muy interesante este punto porque es otro tema que creemos que hay que tomar con fuerza, ¿cierto? Estamos hablando en general como de una inteligencia artificial ideal, una inteligencia artificial como que fuera neutra, y efectivamente esto nos obliga a tener esa mirada, como tú lo señalabas, Carolina. Alejandro, me gustaría seguir contigo, poniéndote también la pregunta respecto al trabajo que ustedes han elaborado en esta investigación, perdón, en esta consultoría que están desarrollando, y un poco qué desafíos, qué estrategias ves tú que efectivamente en el ámbito público hay todavía por desarrollar. Eh, Cuéntanos un Sí, poquitito de esto. bueno, hay desafíos y oportunidades bastante grandes. Yo creo que, como decía anteriormente, es un tema que genera mucha preocupación, porque saben en el fondo que es de las pocas cosas que está hoy día con un cumplimiento obligatorio. O sea, lo que pasa es que claro, el decreto 1 obliga a cumplirlo. El cómo y
cuándo no es como un poco letra muerta, pero todo indica que, y además hay políticas y dictámenes específicos anexos solo para el tema de accesibilidad. Entonces, digamos, es una preocupación y un aspecto, digamos, de mucha emergencia, digamos, en el sentido de que emerge, ¿no? Y que surge, pero también como una alerta, porque hay unos procesos que cumplir e internalizar en las instituciones. Entonces yo veo que era una pregunta recurrente esto del cómo se implementa. O sea, yo voy a hablar de lo que conocí dentro de este proceso de consultoría, no soy la voz del gobierno al respecto, pero veo que hay por un lado una iniciativa que está promoviendo Senadis, ¿no? Que ellos también tienen elaborando un instrumento de evaluación de la calidad de los sitios web gubernamentales específico y más profundo en el tema de la usabilidad, junto con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en el caso de la Secretaría de Gobierno Digital, que es con el cual nos relacionamos nosotros y que nos encargó este proyecto, nos han, digamos, era una mirada amplia respecto a la calidad web en general. Y ese fue el instrumento Ujú. que elaboramos. Y en ese instrumento, claro, la accesibilidad tenía un rol presente también, entonces tenemos que igual, o sea, igual lo incorporamos, porque dijimos, bueno, es parte del proceso y aunque se repita, es mejor que se repita a que no, a que quede fuera. Con lo cual, claro, nos dimos cuenta que, por ejemplo, es de los más difíciles de evaluar, por una parte, porque requiere de conocimiento por parte del evaluador. ¿Sí? Es algo que nosotros hicimos el modelo de evaluación que hicimos permite autoevaluarse las instituciones y también permite que un evaluador externo lo evalúe. Ese instrumento permite las dos vías, ¿no? Entonces, claro, cuando la persona se autoevalúa pero no conoce el detalle, tienes que explicar en cada indicador con mucho detalle de qué significa. El primer desafío en eso fue cómo convertimos estas pautas en algo concreto, ¿sí? O sea, para mi gusto, claro, ahora no he escuchado la presentación de Jimena, lo hubiese tenido más claro, pero hay conceptos así que yo creo como el robusto, por ejemplo, o el mismo entendible, que son palabras que suenan bien, pero ¿cómo lo aterrizas? Digamos, es muy difícil de concretarlo. Yo incluso hay un problema de traducción del inglés ahí que no sé si quedó bien cuajado, porque estas pautas se editan en inglés y después se traducen claro, con el sinónimo más pomposo que hay, pero que en el fondo lo lleva al menos para lo concreto. Entonces, claro, toda la gente decía, ya, pero ¿cómo aterrizo esto robusto? Era una preocupación. Entonces, yo veo que tuvimos reuniones de trabajo específicas con Senadi, tuvimos reuniones de trabajo em, específicos sobre el tema este de accesibilidad web y generamos un conjunto de, de hecho, es como la dimensión que más preguntas tiene, son como 60 preguntas solo del tema de usabilidad y lo dividimos en criterios de lo imprescindible, porque ya habían cosas que eran de obligatorio cumplimiento según el decreto. No seguimos la norma estrictamente la norma de la A, doble A, pero sí tratamos de meter todo lo de la A, sí o sí la A, el nivel A, y el nivel de cumplimiento de la doble A en algunos aspectos. Como digo, consideramos el tema del texto alternativo, que parece como que es, es como una cliché, pero la verdad que yo me doy cuenta todos los días que la gente no sabe hacer una descripción, o sea, ponen el nombre de la foto o sencillamente el nombre de la foto, punto .jpg, pero no les ponen realmente lo que significa, ¿no? El tema de subtítulos, el tema de navegación por teclado y los iconos como el texto nativo, el color como un único medio de información, ajuste al tamaño de la fuente, control de audio, tiempo suficiente para realizar tareas, umbral de destellos, etiqueta de los iconos, capacidad de ser predecible al recibir el foco, componentes accesibles y contraste mínimo fueron como los elementos mínimos que consideramos dentro del instrumento y cada uno de esos es una pregunta chiquilla y tratamos de poner ejemplos. Ahora, lo bueno es que quizás también esta es una de las dimensiones que más herramientas automatizadas tiene. Eso es bueno desde el punto de vista del evaluador porque lo objetiva, pero también lo distancia del usuario, porque en el fondo es una respuesta binaria de sí, cumple o no cumple, y claro, te dan unos ciertos rangos, el contraste de color. Ok, me dice como resultado la herramienta cumple un 4.69 o un 3.45. ¿Qué hago con eso? ¿Qué es? En el fondo no, entonces tuvimos que determinar para cada uno de esos rangos de cada herramienta un umbral de lo que era razonable y medirlo así como llevarlo para unas cosas objetivas, porque nosotros necesitábamos que fuera medible en el sitio, que no requiriera de un evaluador, de que otra persona le pasara la información. Bueno, y así fuimos incrementando, pues tenemos un nivel esperable con esto con audio y texto alternativo, la estructura, los llamados a la acción, el autocompletado de formulario, y ya un nivel más deseable con el tema de la audiodescripción, con el tema de los documentos accesibles, que escapaba a la consultoría, porque nos enfocábamos en todos los sitios web, pero
Hoy día sabemos que muchos de los documentos se descarga igual como PDF y ese es otro mundo de cómo hacemos los documentos accesibles. Entonces, cada cosa era un clic, digamos, que se tenía que abrir. Y pusimos ejemplos bien concretos de cómo se elaboraba una audiodescripción, cómo se elaboraba un texto alternativo, en el mismo instrumento para que sirviera no solamente como una guía de evaluación, sino que también em, como un mecanismo digamos, de referencia, ¿no? Entonces, claro, sobre la base de eso hicimos un piloto de 40 instituciones y ahí, como te decía, tiene un cumplimiento en realidad un 56%, pero había muchas más dimensiones que estaban mejor. Vemos buenos ejemplos dentro de este mundo, digamos, de las instituciones que evaluamos, que hay instituciones que sí, digamos que por su naturaleza han invertido un poco más, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que salió como el mejor evaluado en términos del cumplimiento de ese nivel, pero claro, todo en el ámbito, por ejemplo, de las gobernaciones regionales y las municipalidades es un terreno todavía donde hay mucho que hacer. Ahora, lamentablemente, igual también hay sitios, digamos, de alta transaccionalidad y que igual siempre presentan barreras, o sea, sorprendente, digamos, no vamos a señalar ninguno, pero tú dices, como, claro, como un sitio que de tanta transacción, de trámites que son de la vida misma, digamos, todavía presentan estos problemas. Pero bueno, yo lo veo como una forma optimista porque ya con este primero, cuando se aplique este instrumento, esperemos el próximo año, yo creo que una necesidad obligatoria de cumplirlo, ¿no? Y por ahí va a incrementarse el nivel de accesibilidad. Y con respecto a esto de las herramientas, claro, tiene este doble rol, como decía yo, de que por un lado automatizan como ningún otro parámetro, como ninguna otra dimensión, la evaluación, te sacan rápido diagnósticos de cómo están las cosas, pero el cómo lo implementas después sigue siendo un problema. Entonces, claro, no, nos encontramos ahí con otro desafío. Y lo último que quería señalar es que, claro, nos acercamos a este tema a través de las normativas de estándares internacionales, ¿no? Lo que dice la W3C, lo que dice la norma ISO, lo que dice la misma OCDE, y todos hablan claro, el concepto, por ejemplo, de inclusión y accesibilidad. Pero, claro, nos dimos cuenta que habían igual terrenos que no estaban incluidos dentro de este concepto, que era, por ejemplo, no sé, el daltonismo no está considerado dentro de las reglas de la W3C, entonces quedaba como fuera. Todo el tema de adultos mayores, el tema de la descentralización, diversidad de género, bueno, hay un montón de cosas que estaban, que no son accesibilidad web, pero entraban dentro del parámetro de inclusión, entonces tuvimos que hacer finalmente dos dimensiones, una accesibilidad web, así de concreto, y otra que fuera inclusión. Yo me hubiese encantado unirlo, pero como que no hay un consenso ahí si el concepto de inclusión incluye o no a la accesibilidad web. Una pequeña disquisición teórica, pero bueno, no deja de ser importante. Me ha pasado, digamos, en otros proyectos que también, como uno dice, bueno, no sé, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo o el hecho del nombre social. ¿Es inclusión? No, no, esto no es inclusión. Y bueno, yo dice, no sé, pensaba que sí, digamos, parecía que sí. Y a mí me ha tocado proyectos en los cuales como que se separa estrictamente lo que tiene que ver con discapacidades con respecto de inclusión, que es un concepto más amplio al parecer. Así que bueno, yo creo que estamos en un estado, digamos, bien interesante de las cosas y sin duda a masificar. Y bueno, y después el desafío de incluirlo en la propia universidad. O sea, nosotros hemos avanzado, digamos, hay una política de inclusión en la universidad, una política de estos temas, pero claro, quedan en la esfera de las políticas y finalmente uno ve, por ejemplo, la oferta académica, la progresión de la inclusión verdadera, no son tantas las carreras que tienen todas las vías abiertas, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer y la web misma también debe ser un reflejo de eso, si no, digamos, todavía tenemos muchos pendientes en ese aspecto. Y hubo un estudio hace poco del mismo centro de sistemas públicos de la universidad que evaluó un montón de sitios del Estado, incluyendo también el de la universidad, y yo creo que todavía tenemos algunos pendientes ahí al respecto. Y última cosa a señalar, pero me llamó la atención lo que decía Carolina de la inteligencia artificial. Una coincidencia el año pasado de las primeras palabras que busqué en ChatGPT, bueno, fue justamente, creo que fue, de hecho, creo que la segunda palabra, es que pero en ese momento mi jefe me pedía hacer un informe para postular un proyecto sobre cómo implementar la accesibilidad web. Y dije, a ver, te voy a preguntar, ¿me puedes redactar un proyecto sobre calidad, accesibilidad web en la universidad? En la universidad y me entregó una cantidad de información, pero el que no sabe del tema hubiesen quedado solo con generalidades, porque en realidad, como decía Mm. Carolina, la primera versión de ChatGPT decía palabras correctas, pero también me sacaba unos datos que decía de dónde lo evalúa. O sea, era como, me decía, no, la universidad está muy bien este término porque cumple. Tal.
¿De dónde sacó el dato? Si esto se lo inventó, realmente se lo inventó. Y en otras cosas, claro, te ayuda en efecto a redactar un informe, pero si no sabes del tema, no te puedes quedar solamente con eso. Pero Sí. me tocó en primera persona experimentarlo. De hecho, la primera palabra que busqué fue accesibilidad web. Entendía el concepto, pero no salía de la generalidad. Exacto. Sí, Carolina. Sí, lo siento, tengo que meter la cuchara. Es que yo trabajé en Cenadis por 7 años y durante esos 7 años fui la única persona encargada de accesibilidad para todos los servicios a nivel de Chile. Fue rudo porque no se sabía nada de nada respecto a eso. Incluso mi primera asignación fue trabajar en una evaluación de sitios gubernamentales o estatales que hizo la Universidad de Chile, ¿ya? Que hizo con ingenieros industriales, creo que era. Eso fue en el 2015, se lanzó, me acuerdo. Y después se hizo otro análisis y hubo unas comparaciones, algunos habían mejorado, pero ninguno pasaba del 75%, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay cortes, por ejemplo, entre el 80 y el 100% es accesible, o entre el 70 y el 100% es accesible, de ahí del 50 al no sé cuánto es medianamente accesible y así. El tema de las políticas o estrategias que vienen desde el Estado siguen siendo débiles, muy débiles. El laboratorio, el LIP de la Universidad Católica, también hizo una evaluación más acotada, ya de sitios web de la Administración del Estado. Eh, Muchos de ellos coincidían, tenían los mismos fallos, ¿ya? Tiene mucho que ver también con que de repente se ocupan las mismas plantillas, ya si las mismas plantillas tienen los mismos colores, entonces, y no son, no contrastan, van a tener ese error. Por otro lado, como decía Alejandro, no saben redactar descripciones de las imágenes, ¿ya? Eh, entonces, y todo eso se aprende. Por ejemplo, en los cursos que yo he dado, paso a paso, cómo hacerlo. Hay material, ¿ya? Hay material que te sirve, que son guías para aprenderlo. Y a mí más me dolía cuando veía que un colega, un periodista, ponía cualquier cosa o ocupaban keywords en la parte de los textos alternativos, que es la práctica más fea, horrible que pueden hacer, es hacer trampa. Eso no se hace porque estás perjudicando a un usuario, ¿ya? Y acá no tenemos que olvidar que la accesibilidad digital va de la mano con la usabilidad, finalmente para que haya una buena experiencia de usuario, ¿ya? Entonces, sin accesibilidad no hay una buena usabilidad. Entonces, eso tenemos que meterlo en nuestras cabezas, no solamente los servicios públicos, sino que también el sector privado, el sector académico, ¿ya? Lamentablemente el decreto 1 no habla sobre la obligatoriedad de la accesibilidad web de las plataformas para las empresas, sobre todo para las que ofrecen servicios como electricidad, agua, gas, los bancos. Hay sí una norma para las AFP, ya que año a año son auditadas. Esa es una norma que emitió la Superintendencia de Pensiones. Están trabajando en eso. Pero como decía Alejandro, estas evaluaciones, estos analizadores automáticos, te entregan un resultado, ¿ya? Hay que saber que esos evaluadores automáticos detectan al menos el 30% de los fallos de accesibilidad, ¿ya? No puedes considerar que ese es tu resultado y digamos, esa es la realidad de la página. Es un aproximado y existen también falsos positivos. Entonces, la revisión humana siempre va a ser necesaria. Puedes ocuparlo como si te piden así algo rápido, ya, mira, esto es lo que nos salió, siempre comparar, ocupar dos
evaluadores automatizados. ¿Y qué se hace con esto? ¿Ya? Lo que les comentaba, queda ahí, porque no hay consultores ni en las empresas ni en los servicios públicos. ¿Ya? Yo sé que Senadis, por ejemplo, ha estado capacitando a algunos de sus profesionales, lo cual me alegra mucho, porque cuando yo estaba no pasaba, ¿ya? Y sé que también en gobierno digital están moviéndose un poco hacia, digamos, para avanzar, ¿ya? Pero yo creo que todavía está el tema de, le exiges que los sitios sean accesibles, por ejemplo, a los servicios públicos, a los ministerios, etcétera, pero entrégale recursos, entrégales un consultor, ¿ya? Págale capacitaciones a los desarrolladores, a los diseñadores, a la gente de marketing, a comunicaciones, ¿ya? Es un todo. Si no tienes ese todo, no puedes decir que eres inclusivo de partida. Ni los bancos pueden decirlo, ni las tiendas, no, ¿ya? Y los bancos ahí también tienen una gran deuda con la accesibilidad. Y ellos también, digamos, entregan servicios que son esenciales, o sea, todos lo hacemos a través de transacciones, ¿ya? Y son muy delicadas, y desde que entramos en pandemia, ya ahí quedó en evidencia que las plataformas no daban, ni en usabilidad, ni en capacidad para aguantar la cantidad de transacciones que se hacían, y menos en accesibilidad. ¿Ya? Así que yo creo que queda harto por avanzar, pero en Chile cada vez hay más personas interesadas en esto, y nada, hay que unirnos, formar una red, presentar proyectos, no sé. Ahí hay que soñar, hay que soñar. Y bueno, y justamente ese era el espíritu de este foro. Quiero, sí, muy de acuerdo contigo, Carolina, en que efectivamente necesitamos gestionar redes, comunidades, colectivos y además ustedes mismos son parte de esa mirada también interdisciplinaria, ¿no? Jimena, ingeniera, nuestro no es solamente un tema técnico, no es solamente resolver desde el punto de vista ingenieril, sino que también nos hace entender que esa capa, o sea, lo que fundamentalmente es la gobernanza de Internet, es entender que Internet es una red y una infraestructura que funciona por capas, ¿no? Y donde necesitamos juntar esas distintas capas para que efectivamente se siga fortaleciendo. Me gustaría para el final, porque tenemos alguna gente conectada y hemos preguntado varias veces si en el chat del canal de YouTube donde estamos saliendo ahora en este momento en vivo hay preguntas. Vamos a dar espacio a quienes están conectadas y conectados nos dejen sus preguntas, pero quiero invitarlos a una reflexión final, que es si quienes nos están viendo en este webinar quisieran tomar la decisión, pasos, recomendaciones, cosas, digamos, sus propias experiencias, ¿cómo lo hacemos para empezar? ¿Cómo animamos a esa persona, a lo mejor a ese sector privado y a un montón hoy día, por supuesto, de emprendedoras y emprendedores o desarrolladores, ¿no? Líderes, como decía Carolina, de proyectos digitales, etcétera? ¿Cómo los entusiasmamos para empezar a dar estos pasos en entrar en el mundo de la accesibilidad digital? Que la Jime hable. Yo, bueno. Sí. Eh, bueno, creo que lo más importante es entender que esto tiene un impacto global y tiene un impacto, como yo explicaba, más allá de la discapacidad. O sea, no hay mejor motivación que entender que esto se rentabiliza en el tiempo si lo vemos desde el punto de vista económico. Los negocios, cualquier negocio que se hace cargo de estos temas tiene un mayor impacto en términos del retorno que va a tener financiero, o sea, llegar a más usuarios
incrementa la red de clientes, va a haber una mejor satisfacción. O sea, esto es tan simple como cuando nosotros entramos al supermercado y el sitio web no nos parece amigable, lo abandonamos. O sea, cuando encontramos mucho banner, cuando encontramos mucha publicidad, lo primero que hacemos es cambiarnos de tienda porque nos agota. O sea, creo que todos tenemos súper claro que no es lo mismo comprar en Amazon que comprar en cualquier otra, no voy a nombrar ninguna de acá de Chile para no generar conflictos, pero si hacemos solo ese ejercicio ya estamos viendo que la experiencia es totalmente distinta, o sea, y creo que no hay más motivación que esa, o sea, creo que una de las cosas que tenemos que sacarnos de la cabeza probablemente es esto de que incluimos porque somos grupos más vulnerables, porque somos grupos que no hemos sido tomados en consideración. A mí me parece que las personas tienen que ser incluidas porque somos personas y en definitiva somos parte de. Por lo tanto, creo que no hay mejor motivación que entender que vamos, o sea, incluso casi como el eslogan de Teletón, o sea, tarde o temprano vamos a llegar todos a necesitarlo en realidad, porque nos vamos poniendo viejos y el 50% de la población adulta tiene algún grado de discapacidad. Entonces, es como la única respuesta posible. O sea, no veo por qué no hacernos cargo en realidad. Eso. Bien. Alejandro, Sí, no, me acuerdo un poco de las palabras de Jimena y que suscribo plenamente. Yo creo que quizás la mejor manera de entrar en esto es dejar de lado un poquito las pautas y las normativas y verlo esto realmente como una espada de Damocles, que sí, porque cumplir por cumplir no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Sino que también como mirándolo desde el punto de vista de una empatía, de ponerse en el lugar, pero de manera real y no ser como dobles usuarios. Me pasa mucho como cuando somos clientes pedimos unas cosas que también nos molestan cuando somos usuarios. Entonces, ese como doble juego que se hace muchas veces no tendría por qué ser tal. Y si hay que sensibilizar de alguna manera, la mejor forma es que uno mismo sea usuario de interfaces de las cuales, insisto, para mí un problema, la accesibilidad y la usabilidad van tan de la mano que casi son un sinónimo. Por tanto, em, no pensar en que estas barreras que se ponen realmente suponen una mala imagen para la institución, suponen un problema de acceso, y de reducirlo todo a hasta aspectos técnicos, aspectos estéticos o aspectos de cumplimiento o no cumplimiento de una norma es como reducir un poco la discusión. O sea, yo creo que todos los que pasamos por experiencias un poquito antes de entrar acá, me pasa, por ejemplo, mi mamá es adulto mayor, tiene 83 años, y ella no puede tomar horas al médico por las plataformas. Entonces me dice, a mí investiga tú si hay horas disponibles y acabo de pasar por 4 clínicas en Santiago. Y uno dice, bueno, esto es una cosa que debería estar resuelta, ¿no? Y es como, es imposible buscar las horas, las combinaciones de horas en algunas clínicas que uno diría, ¿cómo lo hacen? Porque realmente la barrera que tienen es tan grande que si no tuviera que realmente ese especialista está ahí nomás, no trataría de no pasar. Esa misma lógica es la que a veces se olvida y ponemos exigencias en los proyectos que vulneran estos principios básicos, ¿no? Entonces yo creo que la invitación es como ponerse en el lugar no de las otras personas como si fueran entes distintos, sino que nosotros mismos, y como decía Jimena, todo el mundo tiene algún grado de capacidad de problemas de acceso, de usabilidad de los sistemas, que todos reclamamos el día a día y nos genera frustración, nos genera mala experiencia de usuario y eso se abandona con mucha rapidez cuando pasamos a ser tomadores de decisión, o los que tenemos que autorizar un presupuesto y como que olvidamos esa faceta. Entonces, bueno, no queda más que ponerse en ese lugar y tratar de empatizar lo más posible para que esto deje de ser algo teórico y restrictivo a ser algo verbo, ¿no? Y que sea algo aplicado realmente en la web. quiero agradecerles a Carolina, Jimena y Alejandro que nos han acompañado en este webinar del Foro de Gobernanza de Internet Chile, IGF Chile, donde hemos puesto el tema de la accesibilidad digital, la accesibilidad web como parte del desafío de seguir construyendo un Internet que sea inclusiva para todas y para todos. Quiero agradecerles a los tres por sus reflexiones, también por los conocimientos, por las recomendaciones. Creo que nos llevamos el espíritu efectivamente de poder generar una comunidad, una red en este tema
Sabemos que y esperamos que quienes vean este webinar a continuación, dentro de esta posibilidad que nos da poder estar justamente en Internet, que este material queda registrado en el canal del IGF Chile, que es IGF, ¿cómo se llama? La rayita abajo, Chile. Nos pueden seguir en todas esas plataformas de redes sociales, así que de mi parte quiero también dejar planteada la invitación para el siguiente webinar, la próxima semana, el próximo miércoles, y luego también dejarles invitados desde ya a seguirnos también en las redes sociales que ustedes están viendo en pantalla para el evento que vamos a tener de manera híbrida el 9 de octubre, desde las 9 de la mañana y también durante la tarde, donde vamos a seguir conversando de estas distintas dimensiones que nos convocan a distintas organizaciones que estamos trabajando desde IGF Chile para potenciar este foro de gobernanza de Internet. Y también recordarles que en noviembre vamos a tener el Foro Regional Latinoamericano de Gobernanza de Internet en Santiago de Chile. Pueden encontrar toda la información en lacayef.org. Va a ser el 7 y el 8 de noviembre. El preregistro para participar ya está activo. También vamos a tener paneles y sesiones, talleres con participación de toda América Latina, así que también les dejamos invitados a este próximo evento. Mi parte, desde ISOC Chile, queremos agradecerle a quienes han hecho posible esta transmisión y nos vemos pronto en un próximo webinar. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches, buenos días. Chao, gracias. Chao, gracias. Amable.